Muy buenos días, es un placer de veros, también un pequeño grupo de estudiantes de IFSDE, una alegría de veros en domingo. Os veo durante la semana, pero es un gozo también veros aquí. Y a los demás también, hacía algunos días que no os he visto, bueno, porque habéis estado enfermos y no nos hemos visto unos con otros, y espero que el Señor nos bendiga en esta mañana. Muy bien, quería comenzar nuestro mensaje con una pequeña ilustración, hablando de la complejidad de diferentes cosas. En primer lugar, no tenía ya más manos, pero iba a traer una velita. La vela es una vela, a ver, os voy a pedir que sigáis tenéis un bosquejo y eso, así que por favor, si podéis... Ni para adelante ni para atrás. Ay, claro, si no le doy a balón, suele ser. ¿Tampoco? Tampoco. Bueno, seguimos adelante. Pensaba traer una velita. El fuego es igual. Ay, claro. Sin el USB tampoco puede funcionar. Bien, el fuego es una cosa relativamente sencilla, es una combustión que necesita oxígeno y entonces si cogiéramos una velita y le pusiéramos un vaso encima, pues claro, no tiene suficiente oxígeno y se apaga. Si cuando se está apagando sacamos el vaso, vuelve a arder. Tan sencillo como eso. Si vas a hacer una barbacoa, tienes que procurar que el fuego sea de poquito a más, que tenga suficiente aire para que pueda respirar el fuego, todas esas cosas que vosotros sabéis. Es muy sencillo. Hay otras cosas que son más complejas. Por ejemplo, lo que es nuestras mascotas. A veces tenemos una pequeña discusión en casa sobre si en el cielo habrán mascotas o habrán animalitos y dices, hombre, al menos hay caballos, ¿no? Porque en Apocalipsis hay 4 caballos y no sé, no voy a entrar en eso. Pero los animales parece que tienen un instinto tan desarrollado que decimos, ay, es que tienen sentimientos, es que percibe cuando yo estoy triste, cuando tengo alguna necesidad y se acerca, se pone mimoso, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando el animal tiene agua, comida, duerme y está cómodo, está feliz. Me acuerdo de un amigo mío que me decía, dice, no sé qué pasa, dice, yo llego a mi casa, dice, y no importa el día que llego, si llueve, si hace sol, si he tenido un buen o un mal día, mi perro siempre sale con el rabo meneando a saludarme y a esto. Dice, mi familia no es así. Porque si han tenido un mal día, ni salen. Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque nosotros somos complejos. Como una ilustración de complejidad he traído esto, ¿no? Nosotros somos seres complejos. Cuando somos pequeños, nacemos, pues somos bastante sencillos, porque tenemos hambre, lloramos, estamos mojados y lloramos. Y entonces la madre, los primeros días, tiene que ir por la lista. Bebé llora, o tiene sueño, o tiene hambre, o está mojado, o está sucio, o lo que sea, pero vas quitando la lista. Pero cuando tiene 2 años, la lista empieza a crecer. Cuando tiene 6, 10, cuando tiene 14 años, empieza a ver, pues, en sus compañeros de clase, ¿no?, que algunos no le miran bien, otros le hacen bullying, se siente inferior y entonces dice, oye, es que tengo que vindicarme, tengo que pelear, ¿por qué no puedo pelear? Empieza a mentir, porque claro, suspende la clase y dice, oye, tengo que buscarme la vida porque yo no sé si Dios me ayuda. Y al final, la vida de la persona está así, confundida. No es tan sencillo. ¿Dónde está Emilio? Por favor. Ayuda, socorro. Es verdad que no te he llamado, perdóname.
Le he pedido ayuda, le voy a pedir que se quede aquí y me ayude. Pero cuando tengo esos, no puedo decir, mira, es como una velita, ¿no? O sea, el ser humano es como una velita que lo levantas y ya está, ¿no? O sea, una persona cuando llega a los 17, 18, 20, 25, 30 años y su vida está desordenada, no puedes decirle solamente, mira, Dios te ha perdonado, punto. No es tan sencillo. Por otra parte, ¿qué significa entonces la salvación? ¿Qué significa que Dios nos salva? Podríamos decir, mira, ya está, ¿no? ¿Ya está? ¿Está? No. Sí, a ver, Dios me ha perdonado, ya está. ¿No? Pero no está. ¿Qué es la salvación? ¿Solamente ser perdonados? ¿Solamente evitar un castigo eterno en el más allá? ¿Eso es la salvación? De ninguna manera. La salvación que Dios ofrece, que nos da y que el creyente está llamado, es a una restauración plena. Es volver a conectar esos vínculos que se habían dañado en una multitud de áreas de la vida humana. Sí, Dios nos llama a restaurar. Si nuestra debilidad es la mentira, el orgullo, un carácter imposible con los demás, una tendencia a controlar, una tendencia a dominar, un complejo de inferioridad, lo que sea. Cuando Dios te llama, lo que quiere es restaurar tu vida. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de ocupaos en el perdón de Dios, sino ocupaos en el desarrollo de vuestra salvación. Me gustaría leer un pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, donde dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación es el restablecimiento de una relación con Dios en su sentido completo. Ahora sí. Muchas gracias, Emilio. Es un crack. Ahora sí. El cubo estaba completo, todas sus áreas en su sitio. Si te digo en esta mañana, ¿eres creyente? Espero que me digas que sí. Si no, te animo a que consideres esa llamada de Dios a trabajar en tu corazón. Pero por otra parte, si eres creyente, comienzo y terminaré con esa pregunta. ¿Cómo estás en el desarrollo de esa restauración de tu alma? Este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nos enseña esa restauración. Al principio de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo nos expresa la depravación del hombre y la sorprendente forma en que Dios ha obrado la salvación. Dios, cuando ofrece salvación, cuando trabaja y realiza una forma a través de la cual podemos ser salvos, no es solamente por una decisión mental, es por la entrega de su Hijo, por el padecimiento y sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él obra la posibilidad de que tú, siendo pecador, no tengas que hacer algo imposible, que es pagar por tus pecados o intentar mostrarte justo ante Dios.
Y por lo que hizo Jesucristo, tú por la fe, en un acto de fe, de arrepentirte de tus pecados y abrazar la cruz, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, puedes ser salvo. La palabra de Dios, el apóstol Pablo se preocupa tanto de que la gente entienda eso, sobre todo la mente judía que estaba acostumbrada a que para poder estar a buenas con Dios tenía que guardar un calendario, guardar unas ofrendas, guardar unos hábitos, guardar unas normas y así mantenerse en una relación con Dios, que el apóstol Pablo nos presenta dos ejemplos claros y contundentes de que la salvación es por la fe. Es una decisión del corazón. Y pone como ejemplos a Abraham y a David. Dos ejemplos que no son rebuscados, sino son claros y evidentes a cualquier lector del Antiguo Testamento. Pablo continúa y sigue expresando lo que la salvación ha obrado particularmente en nuestra relación con Dios. El domingo pasado Miguel nos estuvo hablando cómo el Señor no solo nos ha perdonado, no solo nos ha quitado la culpa, no solo ha cancelado la deuda, sino que nos ha justificado, nos ha hecho justos, nos ha constituido justos, nos ha vestido con la justicia de Cristo de tal manera que cuando tú crees en el Señor arrepentido de tus pecados, cuando Dios te mira, está mirando la misma limpieza y santidad que su Hijo. ¿Te puedes imaginar eso? Que ningún impulso de tu corazón sea erróneo, que ningún arranque de ira se encuentre, que ninguna vanidad, que ninguna mentira. Además de eso, dice la Escritura que como creyentes nos enfoca en una esperanza eterna. Eso en nuestro tiempo y en nuestro primer mundo es un poco difícil de entender. Cómo en medio de una vorágine consumista y materialista, ¿cómo puede haber una manera en que alguien nos enfoque hacia una esperanza eterna? Ves y dile a cualquiera en la calle que Dios quiere perdonarte para que no seas condenado eternamente. No les importa. El otro día estábamos comprando un pequeño perchero y nos sale la dependienta y dice, sí, porque le dimos el precio justo, y dice, sí, los justos van al cielo y los pecadores a todos los demás sitios. Y dices, ¿qué? ¿Por un perchero me sales con esto? Digo, estás confundida. Estás confundida. El justo es donde va a todos los sitios. Y el incrédulo, como dice el Señor con Judas, irá a su propio lugar, porque no le pertenece otro más que uno. Pero bueno, nosotros como creyentes, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha prometido una herencia eterna de tal manera que nuestra gloria, aquello de lo que estamos orgullosos en un buen sentido, está en los cielos. Y dice, la esperanza no avergüenza. O sea, y dice, nos gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce perseverancia. O sea, cuando tú intentas vivir en este mundo mirando a la esperanza de una gloria eterna, encuentras que tu vida está en un rozamiento con el mundo, porque el mundo está en contra tuya. Y entonces hay un rozamiento, a veces un sufrimiento, un desencuentro con el mundo. Pero en ese rozamiento, en esas dificultades que a veces surgen como creyente, dice el apóstol que nos gloriamos. O sea, lo tomamos como algo positivo, si me permitís la expresión, algo de lo cual estar satisfechos, contentos, casi diría orgullosos, si no fuera porque esa palabra orgullo está mal asociada. Pero de esa manera, o sea, podemos
hablar de nuestras tribulaciones sin vergüenza, sino con satisfacción, sabiendo que producen esa perseverancia. Ahora, el apóstol Pablo continúa, y es lo que vamos a meditar en esta mañana, en unos minutos. Sigue explicándonos el fruto de esa salvación que Dios nos ha dado. Y nos dice, en primer lugar, que la salvación, la cruz, es una muestra, una exhibición del amor de Dios hacia nosotros. Y nos pone el ejemplo del hombre mismo. Y dice, mira entre vosotros, dice, nadie morirá por otro. Dice, con mucho alguien puede morir por el bueno, no por el justo. O sea, el corazón humano, nos dice el Señor, que es más proclive a la bondad, aunque sea injusta, que no a la justicia. Pero dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que Dios, siendo mucho más santo que nosotros, teniendo un carácter que de forma natural, cuando Dios ve el pecado, surge en su propio carácter puro y limpio una reacción y rechazo al pecado. Pero Dios nos amó de tal manera que cuando éramos débiles o cuando éramos pecadores, impíos, ni siquiera con una reverencia o una actitud de temor hacia Dios, aún así Dios, Cristo, murió por nosotros. Y dice aún más, dice, la salvación que Dios nos da es tal que una vez creído en el Señor Jesucristo, aunque podamos pecar, pero aún así no perdemos esa reconciliación con Dios. Y dice Pablo, dice, mira, si cuando éramos enemigos, caminando lejos de Dios, el Señor tuvo misericordia de nosotros, mucho más ahora, estando reconciliados con Dios, seremos salvos de la ira. No tenemos que preocuparnos de esas subidas y bajadas a veces de ánimo. No tenemos que preocuparnos de esas caídas a veces en la tentación. Lo importante es que sepas quién eres, te arrepientas de tu pecado y vuelvas al Señor. Dios es amplio en perdonar, misericordioso. Volvemos con sinceridad, no con doblez de corazón, no con hipocresía. Pero cuando volvemos, como dice el Salmo 51, dice, al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Entonces, cuando tú vuelves sinceramente con arrepentimiento, el Señor te vuelve a acoger. Y a veces cuando dices, Señor, es que he pecado en esto y me siento que ni siquiera soy digno, Dios te dice, mira, la salvación que Dios te da no es Santa Rita, ahora te doy y ahora te quito. No es eso, Dios te lo da. Dios te ha amado antes que nacieses. Dios envió a tu Hijo a morir antes que nacieses. Así que si has caído, si has tropezado, si vuelves a Dios, Dios está con los brazos abiertos. Ten confianza, ten paz. Aún dice, si miramos a Dios y no a nuestros méritos, Él es nuestra gloria. Y aquí está, es esta palabra de gloriarnos, es nuestro orgullo, nuestro gozo, nuestra satisfacción. Hay personas a veces, recuerdo cuando intentas dar testimonio a alguien y le dices, no, yo soy salvo por la gracia de Dios. Y te mira y te dice, qué orgulloso, ¿no? Qué pedante, ¿qué te crees? ¿Que tú eres mejor que yo y tú vas al cielo y yo no? No se trata de eso. Nuestro orgullo no está en nosotros, en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra satisfacción, nuestro gozo, si me permitís, en lo que nos regodeamos, no es en nosotros, porque no aportamos nada a la salvación, no tenemos nada. Nos regodeamos, estamos orgullosos del Señor, de su amor, de su obra, de su misericordia, de su grandeza, su amplitud en perdonar, su corazón fiel, constante, esperando a que nosotros volvamos a acogernos. En estos versículos, por tanto, lo que tenemos, empezamos a tener varias palabras. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón en esta mañana.
empezamos a tener unas palabras. Hay un teólogo que contó hasta 33 cosas que el hombre recibe. Hablamos de redimidos en versículos pasados, justificados, hoy hablamos de reconciliados. Ahora, hay muchas otras cosas. Podríamos decir, como un pequeño anuncio, hemos sido perdonados, librados de la maldición de la ley, justificados, hechos aceptos en el armado, hechos libres de la ley, santificados en el Espíritu, completos en Cristo, reconciliados, dado acceso a Dios, adoptados como hijos, hechos hijos de Dios, dados al Padre como Cristo, traído al pastor y obispo de nuestras almas, unidos al Trino Dios, lo veremos luego. Pero no he leído ni la mitad de las cosas que Dios hace con un alma cuando la salva. Entonces me puedes decir, Manuel, eso es teología. ¿Para qué necesito la teología? Vaya, me he dejado unos papeles, seguramente son los que le he dejado a Desigual. Ah, mira. Bueno, porque quería leer unos... a lo mejor te preguntas, pon en el boletín, diferentes aspectos de cómo es la salvación. Muchas gracias. No, estos no son. Es igual, muchas gracias. Bueno, tenía unos papeles en algún sitio, no sé dónde están, que ponía, por ejemplo, resolución de cámara de 1100 y pico por 2200 y pico píxeles. ¿Alguien sabe lo que es eso? Eso. Ay, mira, no me digas que me lo traes. María Laura, te voy a regalar un pastel hoy. Resolución 2960 por 1440 píxeles. Jóvenes, ayudarme. ¿Sabéis lo que es eso? Resolución de pantalla. Muy bien. Batería 3000 microamperios. ¿Qué significa? Marian, ¿qué te suena? O Miriam, perdón, gracias. Siempre me confundo, ¿eh? Jóvenes, ¿qué os suena 3000 microamperios? Una burrada de batería. Si decimos, por ejemplo, resolución 2436 por 1125 píxeles a 458 píxeles por pulgada. Cámara dual de 12 megapíxeles con gran angular y teleobjetivo. Jóvenes, ¿os lo quedáis? Mira, Flash True Tone de 4 LED con sincronización lenta. Geoetiquetado de fotos. Jóvenes, ¿qué es geoetiquetado de fotos? Pone el lugar donde haces la foto. Oye, sabéis mucho de teología. Grabación de vídeo en 4K a 2430 o 60 f/s. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? ¿Chino básico? No. Eso, Miguel, muchas gracias por tu ayuda. Estamos hablando de una cámara súper lenta. Estamos hablando de un móvil de 1100 y pico euros. Entonces, jóvenes, esperaba de vosotros más energía. Estábamos hablando del iPhone X o del Samsung Galaxy 9. Entonces dices, oye, ¿y eso a mí de qué me sirve si yo pico llamar a Pepe y llama a Pepe? No, o sea, que no hace falta, jóvenes, si yo os regalo el iPhone X o os regalo el iPhone 4 o el 3, no pasa nada, ¿no? Tú decís a tu padre, bueno, muchas gracias. No. Lo mismo es con nuestra salvación. ¿De qué significa que seamos adoptados? Que el Hijo nos da al Padre. ¿Qué significa la reconciliación? ¿Qué significa todos esos conceptos teológicos? ¿Es que no valen para nada? Claro que valen. Nos hablan de la profundidad de la salvación y depende de nuestro interés lo que valoremos eso o no. Ponle a un joven un iPhone X en la mano y dile si le parece bien o si le das un Nokia de estos del año pasado. Entonces, creo que lo valorará. En Hebreos nos habla de una salvación tan grande
¿cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? En primer lugar, si el creyente ha de poner su mirada en la esperanza eterna, ¿tendrá importancia los diferentes aspectos de nuestra salvación? En segundo lugar, si Dios, Jesucristo muriendo en la cruz, si los apóstoles tomaron el tiempo y el empeño de darnos toda esa polifacética descripción de nuestra salvación, ¿será para nada? Nosotros podemos trastornar la definición de la salvación de Dios y decir, mira, ¿sabes qué? Si las cosas me van bien es que Dios está conmigo. Si las cosas me van mal es que Dios se ha apartado de mí. ¿Es esa simpleza la salvación? Eso es un desorden. Eso es un desorden. O a lo mejor, mira, la salvación de Dios es que cuando yo hablo tengo siempre razón, porque Dios está conmigo y me apoya. Si tengo una discusión o una diferencia con alguien, Dios está conmigo. ¿No lo dice la Escritura? Dios está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso es la salvación de Dios. Que Dios está conmigo, no me importa lo que pase. Eso también es un desorden, porque eso no es la salvación. Dice la Escritura, y por las palabras del Señor Jesucristo, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. La fe cristiana es una fe de enseñanza, donde miramos en la Escritura y queremos comprender qué es lo que Dios nos ha dado. Queremos disfrutar cada aspecto que Dios nos ha dado en Cristo, todos los diferentes regalos que vienen dentro de la cruz. Eso de decir, bueno, me da lo mismo, mientras creas en Dios, ¿qué importa lo demás? Eso es un desorden, es un concepto desordenado de la salvación. Dejarme ahora sí correr y deciros algunas de las cosas que Dios ha hecho para nosotros en la cruz. Como he dicho, Dios nos ha perdonado, ha cancelado una deuda que no podíamos pagar. Dios nos ha librado de la maldición de la ley. La maldición de la ley es como un policía que te ha pillado infraganti a 200 kilómetros por hora en una carretera comarcal que solo puedes ir a 40 y que te está escribiendo la multa y no tienes ningún argumento para no pagar esa multa. La cuestión es que la multa no la puedes pagar porque es tan grande. Hemos sido hechos aceptos en Cristo ante Dios. No es por nuestra sinceridad que podemos tener comunión con Dios. No es porque Dios solamente te recibe tal como eres. ¿Por qué es que Dios te recibe tal como eres? Porque ha habido alguien que ha muerto por ti en la cruz. Y tus pecados han sido lavados porque alguien ha muerto. Pero no por decir, mira, yo soy tal cual y Dios me acepta tal cual. Perdona, pero así no es la salvación. Hemos sido, como hemos dicho, reconciliados. Hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido traídos al pastor y obispo de nuestras almas, unidos vitalmente al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos sido hechos partícipes del santo y real sacerdocio, un poco más difícil de comprender. Ya no nos importa, ya excede, así es, 5 pulgadas y ya está. No. Hemos venido a poder ser aquellos que están delante de Dios para tener comunión con Dios. Hemos sido redimidos, librados del poder del pecado, unidos vitalmente con Cristo para la muerte del viejo hombre. Hemos sido librados del poder de las tinieblas. Hay un poder, no solamente en tu carne, no solamente en tus hábitos, sino en la atmósfera espiritual donde vivimos. Hay una influencia sobre ti, pero puedes ser libre de ella cuando crees en el Señor, porque Dios te lo ha dado. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo.
Hemos sido santificados en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Somos poseedores de toda bendición espiritual. Somos puestos sobre la roca que es Cristo, ciudadanos del cielo, hechos herencia en Cristo. Hemos sido hechos parte de la familia de Dios y de la casa de Dios. Hemos sido traídos a la comunión de los creyentes, los santos. Si volviera a tomar el cubo de Rubik, esas son las diferentes caras que tienen que ponerse en orden. Y si una de esas caras no está en orden, no está bien. Tengo un querido pariente que por un tiempo, un familiar directo, que por un tiempo tuvo un pequeño problema con la iglesia. Y me decía, dice Manuel, dice, yo doy gracias a Dios porque siempre está conmigo, pero es que la iglesia no me encuentro a gusto, no me llevo bien. Prefiero estar en mi casa o prefiero ir a una iglesia que entro, salgo y nadie me dice nada. Bueno, a lo mejor tienes la corona del cubo ordenada, pero todavía te queda trabajo por hacer. Porque Dios quiere restaurar tu vida, no solamente en esos aspectos personales, subjetivos, sino también con la familia de Dios, también con tu familia, también con tus vecinos, con tu trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, toda esa teología me hace gracia porque mirando el anuncio, si miráis un anuncio del iPhone X, no dice nada de lo que he leído antes. No dice ni la resolución de pantalla, ni los microamperios que tiene su batería, no dice nada de eso. ¿Qué dice? Dice lo que puede hacer. Y entonces cuando yo pruebo mi móvil y no puedo hacerlo, digo, no sé lo que hay dentro de estos cacharritos, pero en ese cacharrito hay más cosas que en mi cacharrito. Así que si quiero hacer las cosas que tiene ese cacharrito, tengo que sacar mi cartera y pagar como 3 o 4 veces más que lo que pagué por mi cacharrito. ¿Cuál es el aspecto práctico de esos vínculos restaurados? Pues dejarme mencionar 5 áreas de nuestra vida para que podamos reflexionar cómo está la restauración de tu alma. En primer lugar, hemos visto que hay cosas que hemos recibido en la salvación, la justificación, el perdón, ser hechos hijos de Dios. ¿De qué habla eso? De nuestra posición con Dios. Nos da un estatus. Imagínate que tú adoptas a un hijo, tú adoptas a un niño ruso, un niño que tenga 15, 18 años, aparte de los problemas de la adolescencia y todo lo que eso puede suponer. Pero imagínate que tu hijo viene a tu casa y no quiere salir de su cuarto. Dice, no, sí, yo ya sé que tú me has adoptado como hijo, pero yo no quiero abusar de mis privilegios y quiero quedarme en mi cuarto, no te voy a dar trabajo. Mira, la comida que me traigas aquí a la habitación me la como, pero no me meto en más, no necesito más. Muchas gracias por haberme adoptado. ¿Sería irracional? Pues Dios te salva y te da una serie de capacidades para poder tener comunión con Dios, para acercarte a su misma presencia. ¿No dice el Señor, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia? Disfruta de tu situación como hijo de Dios. En segundo lugar, hay una relación con Dios. No solamente es que tú sabes que, por ejemplo, como ciudadano español o ciudadano tienes unos derechos, por estar empadronado tienes una sanidad, tienes un tal, un cual. No se trata solamente de lo que puedes hacer, de la libertad que tienes que ir para ir a Dios, sino se trata de que Dios quiere tener una relación contigo. ¿Qué te parecería si yo, gracias a Dios, yo estoy casado, muy feliz, después de 31 años? Pero imagínate 2 chicos que empiezan a salir y dicen, ¿me quieres? Vale, te veo la semana que viene. ¿Para esto? No, si tú entras en una relación es porque quieres disfrutar de esa relación.
porque quieres vivirlo, quieres hablar, quieres intercambiar impresiones, quieres disfrutar de esa comunicación. Pues Dios nos ha salvado para tener una relación con nosotros. Y tú desarrollas tu salvación cuando tienes esa relación con Dios. ¿Tienes tu tiempo a solas con Dios? ¿Tienes ese tiempo? Y mira, ya no te lo pongo tan difícil, aunque no sea a solas. Si es en matrimonio, ¿tienes ese tiempo como matrimonio en que te sientas en una mesa y ponte un té? No pasa nada. El Señor no beberá té, pero es igual, estará con vosotros. Y ten un té, ten un bollito y lee la Escritura. Disfruta de lo que Dios te dice. Ora a Dios, cultiva esa relación, desarrolla tu salvación. Otra parte de lo que hemos leído tiene que ver con el pecado. Eso también lo tenemos que desarrollar. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando Dios te da el perdón, no es para que te quedes ahí, sino para que limpies tu vida. Eso significa que toda mentira, toda falsedad, toda inconsistencia, toda injusticia, todo orgullo, toda inmoralidad, toda impureza, lo limpies. Dice, no, esto a Dios no le importa. ¿Esto qué es? Dice la Escritura que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y que no dará por inocente al culpable. Dios no barre los pecados debajo de la alfombra. Dios los cargó en su propio Hijo. No es cualquier cosa y el pecado Dios lo tratará. Otros beneficios. Dice el Señor que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1. En cuanto a nuestra relación con otros como pueblo de Dios, también Dios dice que somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo, antes no éramos pueblo, pero ahora sí. Entonces, ¿has desarrollado esa faceta? Dice, no, es que estoy mejor en mi casa. Ya lo sé. Oye, es que intento hacer algo en la iglesia y la gente no me entiende. O cuando yo quiero hacer algo por bien, hay otros que lo toman por mal. Había un hermano que me decía en Logroño, dice, es que cuando tú sueltas un perro, hay quien lo puede coger por las orejas o por el rabo. Entonces, cuando dices algo, alguien lo puede tomar mal. Cuando haces algo con tu mejor intención, puede a lo mejor no ser reconocido. Pero es igual. Desarrollamos, es parte de nuestra salvación, el desarrollar una relación con tus hermanos. No una relación de amistad como tienes con los vecinos o como tienes con los compañeros de trabajo. No, como hermanos en Cristo. Es una relación en sí que debes desarrollar. Por supuesto que también la salvación nos tiene que ayudar a restaurar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Hay suficiente poder en la gracia para eso. Por último, así que la Escritura nos habla de que hemos sido salvados. O sea, hemos conseguido en Cristo por la gracia de Dios esta gran salvación. Pero ahora debe implementarse, debe hacerse realidad. ¿Cómo andas en el camino de la restauración? Por un lado, entendemos que no se trata de medir si somos aptos ante Dios. No se trata de entrar en otra esclavitud de a ver cuántos minutos lees la Biblia, a ver cuántos minutos consigues orar. No se trata de eso. Se trata de tu corazón y de tu crecimiento también. ¿Cómo es tu vida de oración si miras tu vida de oración hace un año? ¿Es igual? Entonces preocúpate. Es tu comunión con el Señor, es tu relación familiar, es tu relación con tu iglesia, igual que hace un año o 2 años. Preocúpate, porque tenemos que desarrollar nuestra salvación. Hemos recibido un don muy grande que ha costado un alto precio. Es como si tú compras ahora un iPhone X y se lo regalas a tu abuelito que tiene 80 años o 70 años.
y dice, oye, madre mía, tengo un familiar directo que cuando tuvo un iPhone descubrió Facebook y ahora pasa mucho tiempo en Facebook comunicándose con mucha gente. ¡Qué maravilla! Muy bien, pero hay muchas otras cosas también en el móvil que puedes hacer. No lo has probado todo, no le has sacado todo el partido. Entonces, disfrutas tú con el Señor, me parece muy bien, gloria a Dios. Pero desarrolla también tu vida con tus hermanos o tu vida con tu familia. Limpia tu corazón, crece en tu relación con Dios. Valora del 1 al 5 tu crecimiento en esas 5 áreas que hemos mencionado. Tu libertad para acercarte a Dios, tu relación con Él, tu relación con el pecado y su poder, o los beneficios de la cruz, o nuestra relación con otros y aún hacia el mundo. Valora del 1 al 5 no tu estado solamente, sino tu crecimiento. Y dedica tiempo, enfoca tu atención, pon metas accesibles pero reales. Pon metas accesibles pero reales. No te engañes. Hoy quería hacer otra ilustración. No sé si Javi está con nosotros, sí, está Javi por allí. Cuando hablo con Javi es un chico, Javi García, un chico que hace mucho deporte y solo hace falta verlo. A veces estoy con él y sobre todo con lo del pie le digo, oye, ¿cuánto me gustaría hacer deporte? A veces pienso como él me verá. Él dirá, oye, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Y aún Eclesiastés dice, para todo lo que se quiere hay tiempo, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo. ¿Cómo va tu relación con Dios? Es cuestión de tiempo y voluntad. Escoge, prioriza. Por último, he traído una cosa que tengo un problema. Y termino con esto. Esto es un problema para mí. Cuando fui a Estados Unidos la primera vez, me invitaron a casa de unos señores que tenían 2 hijos adoptados. Y estos 2 hijos adoptados crecieron mal y uno de ellos cogió una cámara que yo llevaba, que era lo mejor que podía comprar, y hizo con mi objetivo. ¡Clas! Y se la cargó. Entonces, un hermano que para nosotros es como un padre, llegó a su casa y dijo, toma, un teleobjetivo de 310, toma. Y me dio otro, un gran angular de 28. Y entonces yo lo tengo en mi casa, pero claro, esto fue en el año 96. Entonces ahora esto ya no sirve, porque las cámaras, el móvil o es digital, esto ya... Pero no lo quiero tirar. Es algo valioso, aunque no me sirve para nada. Y mi pregunta para ti en esta mañana ¿es así la salvación para ti? ¿Que es muy valiosa pero no te sirve? Déjame preguntarte, hay una última diapositiva. ¿Qué es la salvación para ti? Por favor, aquí estamos. ¿Es esto algo que puedes admirar pero no tiene ningún valor? ¿O es la salvación para ti esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Cómo? Sí, pero... No sé si porque él ve el 0003 segundos, ha arrancado. Estos corredores, si están en una maratón, esa es la salvación. Bueno, si para nosotros fuese así la salvación. La salvación no es algo que quiero mucho, pero está en una estantería esperando que algún día se caiga y se rompa y lo tire. No, la salvación es algo por lo que vale la pena correr, esforzarse, desarrollar, aprovechar en todos sus aspectos. Que el Señor nos ayude.